Nadie notó el gesto. Eso fue lo primero que la hizo peligrosa. En el salón principal del casino, bajo una lluvia de luces doradas y risas falsas, ella alzó la copa apenas 1 centímetro y dejó que su pulgar rozara el cristal 2 veces. No fue una señal evidente. No fue una orden. Fue un silencio perfectamente calculado. 10 segundos después, el hombre más temido de la ciudad dejó de respirar. Dicen que el poder en la mafia se toma con balas, con sangre, con gritos. Pero esa noche el poder cambió de manos sin que se derramara una sola gota visible. Solo un gesto. Solo una mujer que nadie había aprendido a temer, todavía. La llamaban Lucía Morales, aunque ese no era su nombre real. Para el mundo era una asesora financiera elegante con vestidos sobrios y una sonrisa que nunca prometía demasiado. Para los jefes era útil. Para los soldados, invisible. Para los enemigos, inexistente. Y justo ahí estaba su ventaja. Lucía no levantó imperios con violencia, sino con paciencia. Escuchaba más de lo que hablaba. Observaba los silencios entre las palabras, las manos que temblaban al firmar, las miradas que evitaban sostenerse. Sabía quién traicionaría antes de que lo pensara. Sabía quién mataría sin dudar, y quién se rompería bajo presión. El viejo capo don Esteban Rojas confiaba en ella como se confía en un reloj caro, sin entender cómo funciona, pero seguro de que siempre da la hora correcta. Fue él quien la sentó a su derecha en las reuniones. Él quien la presentó como la mente más fría del negocio. Nunca imaginó que estaba entrenando a su reemplazo. El silencio fue su lenguaje secreto. Un toque de anillo significaba avanzar. Una mirada sostenida, retroceder. Un gesto mínimo con la cabeza, eliminar. Nadie cuestionaba esas decisiones porque nunca parecían venir de ella. Siempre ocurrían, naturalmente. Un accidente. Un error. Una traición descubierta demasiado tarde. Cuando don Esteban murió oficialmente de un infarto, la ciudad entera lo lamentó. La mafia también. Pero en la sala privada, mientras los hombres discutían quién debía ocupar el trono, Lucía permanecía sentada, cruzando las piernas con calma, escuchando cómo se despedazaban entre ellos. Uno propuso fuerza. Otro propuso venganza. Otro, guerra abierta. Lucía no propuso nada. Solo levantó la mirada y dejó que el silencio se estirara hasta incomodar. En ese espacio vacío, los hombres empezaron a dudar de sus propias palabras. El más violento bajó la voz. El más ambicioso evitó su mirada. El más inteligente entendió demasiado tarde. Esa noche no eligieron a un nuevo jefe. Crearon un consejo. Y casualmente Lucía fue nombrada mediadora. La que decidía cuándo hablar. La que decidía cuándo callar. Desde ahí, todo fue cuestión de tiempo. Los cargamentos comenzaron a llegar sin pérdidas. Las traiciones se redujeron. Los rivales desaparecieron sin ruido. Los políticos respondían llamadas que antes ignoraban. La ciudad se volvió extrañamente estable, como si una mano invisible hubiera ajustado cada engranaje. Algunos empezaron a sospechar. Un sicario joven, demasiado curioso, la siguió una noche. La vio entrar a un teatro abandonado. La vio detenerse bajo un foco roto. La vio levantar la mano, y hacer el gesto. 2 segundos. Silencio absoluto. El joven no entendió nada. Hasta que sintió el cañón en la nuca. Lucía nunca se dio vuelta. No hizo falta. Su voz fue baja, casi amable, cuando dijo que el mayor error en ese mundo no era traicionar, sino creer que el poder siempre grita. Cuando el consejo se reunió de emergencia, uno de los miembros no llegó. Otro llegó tarde. El tercero llegó temblando. Lucía se sentó en la cabecera por primera vez, no porque lo pidiera, sino porque nadie se atrevió a ocuparla. Esta vez habló. Dijo que el mundo estaba cambiando. Que la fuerza bruta ya no bastaba. Que la mafia debía volverse inteligente o desaparecer. Nadie la contradijo. Nadie se movió. Nadie respiró hasta que ella terminó. Al salir, uno de los hombres más antiguos se le acercó y le preguntó casi en un susurro, desde cuándo controlaba todo.
Lucía sonrió por primera vez sin disimulo. Le dijo que el control no empieza cuando das órdenes, sino cuando los demás empiezan a esperar tu silencio. Y mientras las luces del edificio se apagaban una por una, en la calle de enfrente, una figura observaba desde un coche oscuro, apretando un teléfono entre las manos, dudando si hacer la llamada, porque acababa de entender que había llegado demasiado tarde, y que el gesto que acababa de ver desde la ventana no era una advertencia, sino una sentencia que ya había sido ejecutada, aunque aún no se notara, porque en el mundo que ella estaba construyendo, las verdaderas caídas comenzaban siempre en silencio justo antes de que alguien creyera que todavía tenía una oportunidad de escapar cuando en realidad Lucía ya había levantado la mano y dejó el aire suspendido como un cristal a punto de romperse. La figura del coche no hizo la llamada. No esa noche. Observó cómo Lucía cruzaba la calle con paso tranquilo, como si el caos no la siguiera a cada metro. El hombre sabía quién era. Y eso lo aterraba más que no saberlo. A la mañana siguiente la ciudad despertó con rumores. Un cargamento interceptado sin disparos. Un juez que cambió su testimonio. Un banquero que canceló una reunión y reservó un vuelo de ida. Nadie conectó los puntos, pero todos sintieron el mismo escalofrío. Algo se estaba moviendo sin ruido, como una marea que no anuncia su llegada. Lucía llegó a la oficina antes que nadie. Encendió la lámpara de su escritorio y dejó el bolso con cuidado, como si cada gesto tuviera peso. Revisó informes, balances, nombres. No buscaba errores, buscaba patrones. Los patrones siempre decían la verdad antes que las personas. Se detuvo en uno. Un apellido repetido. 3 veces en rutas distintas. Demasiada coincidencia. En la sala de reuniones, el consejo discutía en voz baja cuando ella entró. No levantó la voz para imponer silencio. Simplemente se sentó. Uno a uno, los hombres callaron, como si el sonido les resultara inapropiado en su presencia. Lucía abrió un expediente y lo deslizó por la mesa sin mirar a nadie. Hay una grieta, dijo. No es grande. Aún. Nadie preguntó dónde. Nadie preguntó quién. Sabían que las respuestas llegarían cuando debían llegar. Uno de ellos, el más nuevo, se removió en la silla. Su respiración era irregular. Lucía lo notó, pero no lo miró. El miedo es más elocuente cuando se ignora. Horas después, en un restaurante elegante, un camarero dejó caer una copa. El sonido fue seco, breve. Lucía levantó la vista del plato y tocó su anillo una sola vez. En la mesa contigua una conversación se detuvo. En el baño un hombre vomitaba de nervios. En la cocina alguien apagó el gas y salió sin despedirse. El restaurante siguió funcionando, pero algo esencial había cambiado. Esa noche Lucía recibió un mensaje sin remitente. Solo una pregunta: ¿qué quieres realmente? Ella no respondió de inmediato. Apagó el teléfono y se quedó mirando la ciudad desde el balcón. Las luces parecían estrellas obedientes. Pensó en la primera vez que aprendió a callar para sobrevivir. En cómo el silencio había sido refugio antes de ser arma. El hombre del coche oscuro volvió a aparecer. Esta vez estacionó más cerca. Observó a Lucía hablar con una mujer mayor, una figura respetada en círculos que no figuraban en ningún registro. Se dieron la mano. Nada más. Pero el apretón duró medio segundo de más. Suficiente. Al día siguiente los periódicos hablaron de una alianza inesperada. Los analistas no entendían cómo se había logrado sin concesiones visibles. Lucía leyó los titulares sin expresión. Sabía que el verdadero acuerdo no estaba escrito en ningún papel. Uno de los antiguos jefes pidió verla a solas. Cerró la puerta con manos temblorosas y le dijo que el mundo no perdona a quienes lo controlan desde las sombras. Lucía lo escuchó con atención sincera. Cuando terminó, inclinó la cabeza apenas, un gesto mínimo, respetuoso. El mundo no perdona a quienes hacen ruido, respondió. A los demás, los necesita. Al salir, el hombre se apoyó en la pared, sudando frío. No supo explicar por qué, pero tuvo la certeza de que acababa de cruzar un punto sin retorno, no porque ella lo hubiera amenazado, sino porque en su silencio había algo definitivo, algo que no pedía permiso ni ofrecía salida.
Y mientras caminaba por el pasillo, entendió que cada paso que daba ya había sido previsto, que cada decisión que creía suya estaba contenida dentro de un plan más grande, y que muy pronto alguien cometería un error, quizá pequeño, quizá imperceptible. Justo el tipo de error que Lucía sabía esperar sin prisa, porque cuando llegara, el gesto sería tan leve que nadie lo vería, y sin embargo, todo el sistema se inclinaría de golpe, como una estructura que solo esperaba que retiraran la última pieza. El error llegó al amanecer, discreto, casi elegante. Un pago retrasado. 12 minutos. Nada que en otro tiempo hubiera significado algo. Pero Lucía lo vio de inmediato, como se ve una grieta en un espejo antes de que se rompa. No llamó a nadie. No envió mensajes. Se limitó a cambiar el orden de una agenda y a cancelar una reunión con una sonrisa educada. Ese pequeño ajuste provocó una cadena invisible, un socio inquieto, un intermediario nervioso, un conductor que tomó la ruta equivocada. Al mediodía, 2 hombres discutían en una bodega vacía sin saber por qué estaban allí. Lucía llegó más tarde, cuando la discusión ya había agotado su furia. Se quedó en la puerta, escuchando. El polvo flotaba en el aire como un recuerdo antiguo. Cuando habló lo hizo con suavidad, como si no quisiera interrumpir un pensamiento importante. Esto no es personal, dijo. Es estructura. Uno de los hombres dio un paso atrás. El otro intentó explicar, justificar, prometer. Lucía levantó la mano. No hizo el gesto completo. Solo la mitad. Fue suficiente. El silencio cayó como una losa. Minutos después, uno de ellos salió caminando, pálido, vivo pero vacío. El otro nunca volvió a aparecer en ninguna conversación. La ciudad absorbió el cambio sin resistencia. Los negocios continuaron. Las calles siguieron llenas. Nadie preguntó por el nombre que dejó de circular. Así funcionaban las cosas ahora, sin sobresaltos, sin funerales públicos, sin héroes ni mártires. Esa tarde Lucía visitó un lugar que nadie asociaría con ella, una biblioteca antigua, casi olvidada. Pasó los dedos por los lomos de los libros como quien revisa viejas cicatrices. Allí se encontró con alguien que no le tenía miedo. Un hombre delgado, de ojos cansados, que conocía su historia desde antes de que ella la escribiera. «Has llegado lejos», dijo él. «He llegado donde debía», respondió Lucía. Hablaron poco. No necesitaban más. Al despedirse, él le advirtió que el poder silencioso siempre atrae a quienes creen poder domesticarlo. Lucía asintió. Sabía que ya estaban cerca. Siempre lo estaban cuando las cosas funcionaban demasiado bien. Esa noche el hombre del coche oscuro por fin hizo la llamada. No a la policía. No a un rival. Llamó a alguien que no había pronunciado su nombre en años. Alguien que había jurado no volver a deber favores. Mientras hablaba, observaba el edificio donde Lucía acababa de apagar la luz de su despacho. No vio movimiento. Eso lo inquietó más que verla. En otro punto de la ciudad, una reunión secreta tomaba forma. Viejas lealtades, viejos rencores, una idea compartida, el silencio debía romperse. Creían que si la obligaban a hablar, a mostrarse, perdería su ventaja. No entendían que el silencio no era una táctica para Lucía, sino un estado natural. Al día siguiente Lucía encontró una nota en su escritorio. Sin amenazas. Sin firma. Solo una dirección y una hora. Sonrió apenas. Era la confirmación de algo que llevaba tiempo esperando. Tomó el abrigo y salió sin escolta, sin prisa, como quien va a una cita que ya ha vivido. El lugar era un almacén junto al río. El agua golpeaba las paredes con un ritmo constante. Dentro, las voces se apagaron cuando ella entró. No porque lo exigiera, sino porque su presencia reorganizaba el espacio. Se sentó sin que nadie se lo ofreciera. «Sabemos lo que haces», dijo uno de ellos. Lucía inclinó la cabeza, interesada. «Entonces saben que ya es tarde», respondió. Hubo tensión, amenazas veladas, promesas de alianzas. Lucía escuchó todo sin interrumpir. Cuando el último terminó de hablar, ella se levantó despacio. Se ajustó el abrigo. Miró a cada uno como si los contara. «Ustedes creen que me han traído aquí», dijo.
Pero este lugar, esta hora, la conversación, todo fue decidido antes de que pensaran en reunirse. Alguien rió nervioso. Otro apretó los puños. Lucía dio un paso hacia atrás y levantó la mano, esta vez solo un instante, apenas una sombra del gesto completo, y en ese mismo segundo, el sonido del río pareció desaparecer, como si el mundo contuviera la respiración, porque incluso los que aún se creían poderosos empezaron a sentir que algo se cerraba a su alrededor, algo que no podían ver ni detener, algo que ya estaba en marcha mucho antes de que ellos decidieran moverse, y mientras intentaban reaccionar, comprendieron demasiado tarde que el verdadero control no estaba en esa sala, ni en las armas ocultas, ni en las llamadas que pensaban hacer después, sino en la ausencia total de ruido con la que Lucía había aprendido a gobernar, y justo cuando uno de ellos abrió la boca para decir su nombre. Lucía dejó que el silencio lo pronunciara por él. No necesitó confirmación. El nombre flotó en el aire como una culpa compartida, y en ese instante todos entendieron que ya habían perdido. No porque ella fuera más fuerte ni más cruel, sino porque había llegado a dominar el único territorio que ninguno de ellos supo conquistar, el tiempo. El río volvió a sonar. Afuera, la ciudad seguía viva, ignorante del punto exacto en el que su equilibrio acababa de sellarse. Dentro del almacén, nadie se movía. Las armas permanecían ocultas. Los teléfonos, inútiles. Lucía bajó la mano y el mundo retomó su curso, pero no era el mismo. Pueden irse, dijo con calma. Hoy no necesito que muera nadie. Esa frase fue más devastadora que cualquier amenaza. Porque implicaba elección. Control absoluto. Uno a uno salieron, evitando mirarla, sabiendo que cada paso que daban había sido concedido, no ganado. El último en marcharse fue el hombre del coche oscuro. Se detuvo en la puerta, dudó, y por primera vez habló con honestidad. ¿Cuándo empezó todo esto? Lucía lo miró como se mira a alguien que llega tarde a una verdad sencilla. El día que todos aprendieron a gritar para sobrevivir, respondió. Yo aprendí a callar. El hombre se fue sin mirar atrás. Con el amanecer, las noticias comenzaron a circular. No de golpes ni de masacres, sino de acuerdos históricos, de treguas imposibles, de una estabilidad sospechosa. Los viejos nombres se retiraron por razones personales. Los jóvenes ambiciosos aceptaron puestos secundarios sin protestar. La violencia bajó no por miedo, sino por comprensión, el sistema ahora respondía a otra lógica. Lucía caminó por la ciudad como una más. Nadie la señalaba. Nadie la reconocía. Y sin embargo cada decisión importante pasaba por un silencio que ella había enseñado a escuchar. En los despachos, en los bares, en los pasillos del poder, cuando alguien dudaba, esperaba. Esperaba ese vacío breve, incómodo, definitivo. Con el tiempo, dejaron de llamarla mediadora. Dejaron de buscar títulos. No hacía falta un nombre para algo que estaba en todas partes. Ella no ocupaba el trono, lo había vuelto irrelevante. Gobernaba desde la ausencia, desde el espacio entre una palabra y otra, desde el gesto que nunca terminaba de hacerse. Una noche en el mismo casino donde todo comenzó, Lucía levantó una copa. No tocó el cristal. No hizo ninguna señal. Sonrió apenas para sí misma. El mundo ya no necesitaba gestos. Había aprendido. Y mientras las luces brillaban y la música llenaba el aire, nadie notó que el verdadero poder no estaba en la sala, ni en las manos armadas, ni en las miradas ansiosas de quienes aún soñaban con mandar. Estaba en una mujer que había demostrado que el dominio más absoluto no se impone, se instala, que el ruido siempre delata debilidad, y que cuando el silencio se vuelve ley, no hace falta levantar la voz para que todo el mundo obedezca, porque los imperios más duraderos no se construyen con sangre ni con miedo, sino con la certeza invisible de que cada movimiento, cada caída y cada ascenso ya habían sido previstos por alguien que nunca necesitó gritar su nombre para que la historia lo recordara.